¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Me presento, soy Eleonora Bagnotti. ¿Cómo andan? Soy docente de la Universidad de Buenos Aires hace ya muchos años. Soy docente de esta casa a la que todos queremos tanto. Espérenme un minuto. Buenas tardes. Bueno, muchos saludos veo. Quería comentarles que estamos hoy reunidos para... Esperen que voy a desactivar un minutito. Estamos reunidos para hablar sobre las modificaciones a la ley de alquileres. Y estoy haciendo como un poquito de tiempo. Primero para ir adaptándome a este nuevo sistema de comunicación que no sé muy bien, no sé dónde está muy bien la cámara y es la primera vez que yo utilizo esta tecnología, así que ténganme paciencia por si me cuesta. Pero bueno, tengo entendido que funciona bien, que ustedes lo escuchan bien. Espero que escuchen porque me dijeron que esto funciona mejor que el sistema ambiente, así que bueno, si les parece, antes de empezar vamos a hacer los avisos parroquiales. Les decía que soy docente hace muchos años de la Universidad de Buenos Aires. Habitualmente doy la asignatura de obligaciones civiles y comerciales, así que nada, tengo ya vasta experiencia en tratar de hacerles interesantes temas por ahí un tanto prolongados. Hoy no nos convoca nada de todo eso, sino que les mencionaba que vamos a ver la modificación a la ley de alquileres. Lo que les voy a proponer es que la charla la dividamos en 3 bloques, a los fines de que podamos ir interactuando. Esto significa que yo voy a tratar de exponer algunas cuestiones y voy a activar el menú de los comentarios para que ustedes puedan formularme las preguntas que estimen pertinentes. Lo que les voy a pedir es que para ordenar la exposición también tenga que ver con lo que veníamos hablando, así vamos a poder desarrollar toda la temática. La idea es que lo dividamos en 3 bloques, yo doy una exposición, les habilito para que hagan las preguntas o las consultas y luego continuamos, vuelvo a exponer, saco los comentarios, vuelvo a exponer y así sucesivamente en los 3 bloques. Entonces, antes de empezar quería sobre todo agradecerle al Centro de Graduados por haberme convocado para este taller y quería agradecerle sobre todo a Silvina y a Samantha, que me ha tenido una paciencia bárbara para que podamos en este momento estar acá y podamos mantener este taller. Así que bueno, mis saludos, voy a activar un minutito los comentarios. Mis saludos, buenas tardes para todos. Si es que les parece bien y estamos todos de acuerdo, la idea es empezar con la charla. Si están de acuerdo, arrancamos así, ¿ok? Bueno, voy a desactivar un minutito los comentarios y entonces voy a empezar a exponer. Les cuento. Yo voy a hablar ahora lo que tiene que ver con la ley de alquileres y lo que les quería mencionar es que en los últimos 4 o 5 meses uno de los contratos que más variación ha tenido, mayor introducción en sus modificaciones ha tenido, ha sido los contratos de locación. ¿Por qué? Porque no solamente se vio modificado a raíz de esta nueva ley de la 27.551, sino que también padeció un decreto de necesidad de urgencia, el 320/2020, que introdujo importantes modificaciones en dicho contrato. Todos sabemos que prorrogó los contratos, suspendió los desalojos, congeló los alquileres. Eso trajo aparejado que todo el acuerdo de voluntades o la autonomía de la voluntad que podía haberse celebrado entre las dos partes quedó cercenada por este decreto. Imagínense cuando posteriormente establecieron las cuestiones inherentes a esta nueva ley. De todas maneras, esta ley no salió ahora entre gallos y medianoche, sino que se vino gestando. ¿Por qué digo esto? Porque en diputados ya se aprobó el 20
de noviembre del año pasado, del 2019, y recién en senadores se aprobó el 11 de junio del 2020. De todas maneras, se publicó en el Boletín Oficial el 30 de junio del 2020. Por lo tanto, entró en vigencia el 1 de julio de este año. Y ustedes me tendrían que decir, ¿cómo, doctora, entró el 1 de julio? Si en realidad todos sabemos que el principio general es que una vez que está publicada la ley, entra en vigencia luego de los 8 días de su publicación. Pues bien, esta normativa en particular contenía en su artículo 23 que su entrada en vigencia iba a estar o iba a hacerse al día siguiente de su publicación y que dicha normativa resultaría aplicable a todos los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Bueno, esto también trajo lo suyo, ¿no? Digamos, ahora lo vamos a comentar un poco más acabadamente. Esta ley además modifica 10 artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, podemos mencionar que es la primera modificación importante que existe al Código Civil y Comercial de la Nación. Incorpora a su vez otros 2 artículos y tiene una reglamentación complementaria de 4 artículos, es decir, que ahora todo lo que tiene que ver con locaciones queda una parte comprendida sí dentro del Código Civil y Comercial y otra que queda dentro de la normativa específica. Lo primero que tenemos que saber es que conviven en consecuencia los articulados propios del Código Civil y Comercial. En este momento además conviven el DNU 320/2020, la Ley de Locaciones, la 27.551, y la Ley de Arrendamientos y Parcerías Rurales, la 13.246, que incluso establecía en su artículo 41 que supletoriamente se iba a aplicar el Código Civil, en este caso Código Civil y Comercial de la Nación. Por tanto, nosotros tenemos en esta ley que se divide, o su estructura se divide en 4 títulos. Primero, lo que tiene que ver con las reformas al Código Civil y Comercial. El segundo título, que tiene que ver con la reglamentación o la regulación complementaria de las locaciones en general, no solamente las que van a tener como destino vivienda. Ya vamos a hacer el distingo en qué caso o en qué normativa es aplicable a todas las locaciones y en cuál es únicamente el destino vivienda. También en su título 3 menciona el Programa Nacional de Alquiler Social. Y por último, lo que tiene que ver con métodos de alternativas de resolución de conflictos. Sé que acá por ahí vamos a tener algunos profesionales o abogados o mediadoras, así que supongo que les interesará lo que tiene que ver con dicha modificación en la ley de mediaciones. Bien, lo primero que debemos saber además, una vez que entendemos el orden y la estructura de la ley, es lo que dijimos previamente. ¿A qué contratos vamos a aplicar esta ley? ¿Por qué les digo esto? Porque hasta esta modificación normativa, antes de este DNU, antes de esta modificación, nosotros tomábamos en principio un contrato de locación y rara vez podíamos sostener que ha sido la voluntad de las partes en contra de lo que establecía la norma. Pues bien, en este caso ya no va a ser igual la respuesta y ahora lo vamos a estudiar. Entonces, lo primero que debemos saber es cuál es la aplicación normativa de esta ley específicamente. Entonces, lo primero que debemos saber es que tiene como 3 grandes esferas en las cuales se aplica la norma. Primero, a todas las locaciones. ¿Por qué? Porque podemos tener locaciones inmobiliarias o podemos tener locaciones de cosas. Podemos locar un auto, podemos locar una moto, podemos locar una herramienta. Las locaciones pueden ser variadas, pueden ser de cosas muebles o de cosas inmuebles. Entonces, en principio es aplicable a todas las locaciones. De luego, la normativa en algunos casos menciona locaciones solo inmobiliarias. Ahora, ojo, porque vamos a analizar en cada caso si esas locaciones inmobiliarias son o no con destino a vivienda. ¿Por qué? Porque la locación inmobiliaria puede ser una locación con destino a vivienda, puede ser una locación industrial, puede ser una locación comercial, puede ser una locación profesional. De hecho, muchas veces ustedes deben haber visto
o uno advierte en determinados avisos apto uso profesional. Bueno, el apto uso profesional me está indicando que esa locación además puede ser utilizada por un profesional que tiene habilitación para ello. Por tanto, las locaciones, en este caso, vamos a tener que analizar en cada caso a qué corresponde. Bien, y lo que le decía es que una de las primeras preguntas que debemos contestar es si esta normativa es de orden público. ¿Por qué es tan importante saber si esta normativa es de orden público? Por lo que venía mencionando anteriormente. Porque con anterioridad había una normativa que contenía el código que era supletoria a la autonomía de la voluntad de las partes. Esto quiere decir que si sucedía algo que en el contrato no había sido previsto o que no estaba debidamente contemplado, se aplicaba supletoriamente a aquello que establecía el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, cuando nosotros analizamos más pormenorizadamente la ley o es lo que se le llama ahora esta nueva ley de alquileres, entendemos que no va a ser tan fácil analizar un contrato y aplicar directamente, supletoriamente el Código Civil de la Nación, sino que vamos a tener que advertir si es conforme a la normativa o no es conforme a la normativa. ¿Por qué? Porque junto con toda esta información y normativa vigente que tenemos, existe lo que se llama integración del contrato contemplado en el artículo 964 del Código Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que si las partes hubieran acordado en alguna de sus cláusulas alguna cuestión que fuera en contra de la normativa y esta normativa, si no fuera disponible, es decir, si no pudiera ser pactada en contra, entonces sería aplicable el artículo 964 de integración del contrato, en donde se tendrá por no escrita esa cláusula y será suplida por aquello que establece la normativa vigente. Por eso es tan importante que ahora sepamos o analicemos si es de orden público o no. Lo primero que debemos saber es que la primera normativa antecedente es la 23.091, que era la Ley de Locaciones Urbanas. Esa normativa, específicamente esa ley en su artículo 29, sí establecía que era aplicable o que su normativa era de orden público. En consecuencia, no generaba dudas sobre sus disposiciones. Todos sabíamos que lo que disponía esa norma era de orden público y no causaba más problemas. Por lo tanto, no era disponible para las partes. Ahora bien, esta normativa, la 27.551 que tenemos ahora, que nos modifica algunas cuestiones, no establece dentro de su marco normativo o en ninguna de sus articulados si eso no es de orden público. Entonces nos encontramos con otra dificultad. Tenemos que echar mano al artículo 962 del Código Civil, que establece como principio como principio establece la autonomía de la voluntad de las partes. Porque ¿qué dice? Que en realidad las normas legales van a ser supletorias a la voluntad de las partes, como principio. Claro, a menos que de su contenido, de su modo o de alguna cuestión estipulada en la norma, resulte que ésta es indisponible. Si nosotros entendemos que la norma, ya sea por su contenido, por la materia regulada, por la protección que genera, es indisponible, entonces no va a poder ser dejada de lado por las partes. Quiero comentarles que me tomé el trabajo de leer toda la fundamentación de la normativa y la verdad es que habla sobre la vulnerabilidad, la debilidad y la dificultad a la que se enfrentan habitualmente los locatarios. ¿Esto qué hace? Esto genera que entonces uno entienda que en virtud de la materia regulada aparentemente sería una ley de orden público. Además, debemos añadir que ustedes saben que ha habido una constitucionalización del derecho privado. No les voy a hacer referencia a estas cuestiones que sí hace referencia en un momento dado en la fundamentación sobre que existen contratos de locación que son celebrados por adhesión, entonces no podemos plantear que existe paridad de partes porque hay una de las partes que le impone alguna cláusula abusiva
a los locatarios. Hay otros que plantean que existe en los contratos de locación, en muchos casos ni siquiera es un contrato por adhesión, sino que pasa a ser un contrato de consumo, entonces merecería la protección del derecho del consumidor o una protección normativa similar, y por eso pugnaban por esta normativa. Pero lo que sí voy a decirles es que sabemos todos a esta altura que existe una protección especial en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional sobre el derecho a la vivienda de todos los habitantes de la nación argentina, en cuyo caso es entendible, más allá de hablar de vivienda digna y demás, es entendible que por la materia regulada y por el contexto, el Estado tenga un interés especial en la regulación de esta materia o de este contrato de locación superior a la libertad que podía dejar al ámbito privado o al ámbito particular de cualquier otro contrato. Por eso nosotros seguimos entendiendo que en realidad esta es una ley de orden público. ¿Por qué les explico todo esto? Bueno, porque ahora vamos a analizar, vamos a adentrarnos y vamos a analizar cada uno de los artículos en particular, pero me parecía importante que debían saber esto porque cuando tenemos una ley de orden público, si vamos a apartarnos medio centímetro de lo que ella establece, vamos a tener que encontrar el fundamento legal para poder hacerlo, que de hecho vamos a encontrar algunos fundamentos legales, pero va a ser muy importante a la hora de redactar las cláusulas que todo esto quede claro. Bueno, vamos a adentrarnos concretamente en la normativa. El primer artículo es el artículo 75, que habla del domicilio especial. ¿Cuál es el punto que les quiero plantear sobre esto? Si habla sobre el domicilio especial, no está regulando solamente los contratos de locación, sino que estás regulando todos los contratos, o sea que cambia lo que tiene que ver con el domicilio especial para todos los contratos. ¿Y qué establece? Que además de que se puede constituir un domicilio especial, se puede constituir un domicilio electrónico y que se tendrán por válidas todas las notificaciones establecidas en ese lugar. Muy bien, acá es necesario detenernos. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque para que exista un domicilio especial, yo tengo que tener en claro que puedo constituir un domicilio físico especial, que puedo constituir un domicilio físico y un domicilio electrónico, que puedo constituir solo un domicilio electrónico o que puedo constituir solo un domicilio físico. ¿Qué quiero decir con esto? Es optativo para las partes. No necesariamente voy a tener que constituir este domicilio electrónico, por un lado. Por el otro lado, entiéndase que domicilio electrónico no es solamente un correo, un email, fulano de tal, @gmail, hotmail. No, puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser WhatsApp, puede ser cualquier modo electrónico que sí tenga una identificación para que yo pueda tener la certeza de que esa persona está individualizada a través de ese medio. Entonces, puede configurar, por ejemplo, un número de teléfono de WhatsApp en donde yo podría tener por válidas todas las notificaciones. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es importante que a la hora de redactar los domicilios, como nosotros vamos a ver más adelante, como existen notificaciones que incluso llegan a ser por horas, es importante que aclaremos qué tipo de acto jurídico debemos notificar en qué domicilio. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo notificar que necesito un arreglo urgente a notificar que quiero devolver la llave o que quiero hacer una resolución anticipada del contrato. Entonces, ¿puedo utilizar el mismo medio electrónico? Sí, claro, puedo utilizar el mismo medio electrónico, pero sería interesante que cualquier persona, no solamente un abogado, sino que cualquier persona fácilmente sepa si para notificar una cosa u otra debe enviar una carta documento o es suficiente con mandar un mail o un WhatsApp. Digo esto porque seguramente va a traer alguna cuestión más adelante, porque así como los docentes nos estamos ayornando a este sistema, hay mucha gente que no está ayornada a los medios electrónicos. Y ahora vamos a ver que la normativa a veces nos plantea cosas que deben ser resueltas en plazos de horas. Entonces, como deben ser resueltas en plazos de horas, es probable que la notificación quiera cursarse de otra forma. Bien, dicho esto, tenemos el artículo número 2 que
habla pura y exclusivamente de la locación habitacional. O sea que los requisitos que voy a mencionar ahora son únicamente para la locación habitacional, no para cualquier otra locación. Entonces, ¿qué establece la norma? Que si la locación es habitacional, el locador no puede requerirle al locatario más de un pago de alquiler anticipado, un mes por anticipado, un mes por depósito en garantía o la suma equivalente al precio del canon locativo de un mes en garantía, y que además, cuando esa garantía deba ser devuelta o deba ser reintegrada por el locador al locatario, deba efectuarse de manera actualizada. ¿Qué significa esto? Que debe actualizarse al momento en que le entrega la garantía. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes van a alquilar, cuando alguien va a alquilar, sobre todo en estos casos que están contemplados, que es para locación, para uso de vivienda o habitacional, generalmente hasta el momento era de un plazo de 2 años. Entonces, en general el propietario solicitaba un mes de alquiler por anticipado y solicitaba un mes por cada año de vigencia de contrato, o sea que solicitaba 2 meses, en total tengo 3 meses, más el mes de comisión, más una serie de cosas. Bien, ahora la ley lo que me permite o lo que le permite al locatario reclamar es un mes de garantía y un mes de alquiler, nada más. Como depósito en garantía solo le permite reclamar el importe equivalente a un mes de alquiler. Y lo que plantea es que cuando restituye ese importe que retuvo como garantía, debe restituirlo actualizado. Esto quiere decir que si yo hoy hago un contrato de locación por 20.000 pesos, si cuando el último mes estoy pagando 35.000 pesos, el locador cuando restituya esa garantía me la va a tener que restituir en 35.000 pesos, no en los 20 iniciales que pagó. Digo como para que vayamos teniendo en cuenta. También plantea que se reintegra en el mismo momento en que se devuelve el inmueble. Respecto al resto, ahí estamos, perdón, y con respecto al resto, debe tenerse en cuenta 2 cosas. ¿Cuál es el resto? Yo puedo devolver la llave, pero tengo que tener en cuenta que puede haber alguna factura o algún servicio que en el momento de reintegrar el inmueble no haya sido facturada. Entonces, el propietario tiene 2 opciones. O me detrae ese importe, es decir, descuenta ese importe, lo tiene por abonado y me devuelve el saldo, o retiene más o menos el mismo importe, espera a que el locatario abone el servicio correspondiente y luego me reintegra el dinero. ¿Cómo vamos a saber más o menos cuánto tiene que detraer o cuánto tiene que retener? Bueno, porque vamos a tomar como parámetro la última facturación de ese servicio puntual o la última expensa facturada hasta ese momento. Muy bien. Vamos a ir, otra de las cuestiones que les voy a mencionar es que más allá de esto, la normativa establece que entre otras cosas, lo que tampoco se puede hacer es cobrar llaves o el pago del valor de llaves y no se puede solicitar tampoco que le retengan pagarés en garantía. De todas formas, esto no influye mucho en este artículo porque este artículo es inherente a las locaciones habitacionales y tanto los pagarés en garantías como el valor llave generalmente era aplicado en las cuestiones comerciales. Ustedes me van a decir, ¿por qué las cuestiones comerciales? Bueno, porque en realidad el valor llave se asocia al fondo de comercio y se puede seguir cobrando perfectamente. Y lo que tiene que ver con los pagarés tenía que ver con un canon locativo que en muchos casos no querían declarar desde el ámbito comercial y entonces para asegurarse su pago el locador más de una vez le pedía al locatario que le entregara algunos pagarés. Era como una parte negro del canon locativo. Pero como eso es una práctica comercial, no significa que deba o que esté imposibilitada de continuar, porque la normativa en este caso solamente lo plantea para
aquellas locaciones de uso habitacional. El artículo 2 de esta normativa modifica el 1198 del Código Civil y que plantea que el plazo mínimo de locación, que antes era de 2 años, ahora pasa a ser de 3 años. Pero este plazo mínimo que pasa a ser de 3 años es independientemente de cuál sea el destino de la locación. O sea que puede ser una locación comercial, industrial o habitacional. En cualquier caso, el plazo mínimo, que antes podía ser de 2, pasa a ser de 3. A ver, ya era de 3 años para las cuestiones comerciales. Por lo tanto, la única que en definitiva sufre mayor impacto en su modificación es la locación habitacional. Ahora, lo que también es importante es que esta misma normativa establece que esta excepción o este plazo mínimo va a sufrir una excepción en el caso en que el locatario se encuentre en tenencia de la cosa en el momento en que vayan a hacer, o a renunciar a ese plazo o a hacer una renovación. ¿Qué quiere decir esto? Si se celebró un contrato por 3 años o por 2 años, como podría ser ahora, que hasta ahora se habían celebrado por 2, y vamos a celebrar un nuevo contrato, lo que podemos decir es que no tenemos que respetar ese plazo mínimo porque el locatario ya se encuentra en poder de la cosa. Pero no es como una renovación del contrato lo que vamos a hacer, sino que podemos hacer una prórroga. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces cuando se renueva uno tiene que tener en claro que ante las renovaciones de contratos se están haciendo nuevos contratos y ante esos nuevos contratos necesariamente voy a tener que respetar el plazo mínimo. Ahora, si yo invoco únicamente el contrato anterior y lo que tengo es una prórroga menor, porque supónganse que el propietario, no sé, quiere comprarse un inmueble y entonces no quiere prorrogar ese contrato por los próximos 3 años, sino que simplemente quiere hacerlo por un año más, bueno, en ese caso voy a poder hacer uso de la excepción de esta normativa, dejar asentado que fue a pedido el locatario. ¿Por qué les planteo esto? Porque toda esta normativa tiende a proteger y a beneficiar al locatario. Entonces, siempre que yo pueda justificar que estoy haciendo una excepción a la norma en beneficio del locatario, entonces seguramente voy a tener una aprobación por parte de cualquier controversia judicial o cualquier juez que eventualmente tuviera que analizar el contrato. Bien. Luego tenemos las excepciones a este plazo mínimo legal que están establecidas en el 1199 y que dice que esto ya lo venía planteando el Código Civil ya lo tenía esto planteado, nada más que ahora les voy a mencionar cuál es la modificación puntual que se hace, pero por supuesto que siempre que haya o la locación se destine a sedes de embajadas, habitación de personal consular, diplomático, extranjero, en aquellos casos que sea habitación con muebles para uso de turismo o con fines recreativos o similares, aquellas locaciones que tienen que ver para guardas de cosas por la naturaleza de la obligación, aquellos que tienen que ver con la exposición ferial o un predio ferial, o aquellos contratos que tengan una finalidad específica. Por ejemplo, si alguien viene del extranjero a estudiar un cuatrimestre en nuestra querida facultad y para eso hace un contrato de locación de un inmueble, yo no puedo pretender que esa persona alquile el inmueble por 3 años. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto, porque si esta normativa, les vuelvo a insistir, ha sido pensada para beneficio del locatario. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros al redactar el contrato especifiquemos bien estas cuestiones, no vamos a tener mayor inconveniente. Bien, les voy a explicar un artículo más y voy a poner para ver los comentarios, a ver si hay alguna pregunta que quieran formular sobre estos primeros 5 artículos. Así que termino esto y ya respondo alguna pregunta si es que alguien quiere formular alguna. El artículo número 5 de la norma es el 1201 y tiene que ver con el deber de conservación y reparación de la cosa locada.
¿Por qué aclaro esto? Porque este va a ser un artículo, este sí es un artículo que se las trae, porque además cada docente ha tenido una explicación y una posición doctrinaria que yo ahora les voy a comentar para que entre todos decidamos saber qué es lo que entendemos más pertinente. Bien, lo que les decía es que el locador debe conservar en buen estado y en buen uso, por supuesto, y debe efectuar y debe hacerse cargo de las reparaciones de la cosa locada. ¿Qué quiere decir esto? De la cosa locada. Puede ser un inmueble, puede ser una cosa mueble, puede ser un auto, sobre todo que ahora están de moda los autos, alquilar autos o motos o herramientas o lo que sea. O sea que el locador es responsable de las reparaciones y la conservación en buen estado de la cosa locada. Ahora bien, hay que aclarar que en caso de que esa cosa además sea un inmueble, va a pasar algo muy puntual. ¿Por qué digo esto? Porque en tanto y en cuanto el deterioro no sea imputable al locatario, la responsabilidad de la reparación queda en cabeza del locador. Vuelvo a repetirlo. En tanto y en cuanto la reparación de aquella cosa por algún defecto no quedará en manos del locador, ¿sí? Bien. ¿Qué quiero decir con esto? El artículo además establece dos tipos de arreglos necesarios. Yo puedo tener un arreglo que tiene una necesidad urgente y un arreglo que no necesariamente es urgente. Y acá sí me aclara que debo notificar previamente por un plazo de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy en poder de un inmueble. Supónganse que se rompió un caño. El arreglo es un arreglo urgente. Entonces, yo no voy a mandar una carta documento. Seguramente lo que vamos a estipular es que le mande un mail al propietario. Y el propietario deberá hacerse cargo de esa reparación en un plazo de 24 horas. Si no lo hiciere en ese plazo de 24 horas, podrá efectuar la reparación el locatario, es decir, el inquilino, a cargo del propietario, del locador. Muy bien. Si la reparación no fuera urgente, puede mandar una notificación solicitándola y esperando o teniendo que esperar un plazo de 10 días. Si luego de 10 días yo no he recibido respuesta o no me han arreglado la cosa, pues bien, en ese caso nuevamente podrá el locatario efectuar el arreglo a cargo del locador. Esto además de solventarlo a través de los fondos del locador, luego nos va a relacionar con otro artículo que nos permite compensar. Entonces, el inquilino va a compensar de pleno derecho aquellos arreglos que les eran imputables al locador y el locador no efectuó. Bien, entonces, ¿cuál era el punto o el meollo que trae este artículo, doctora? Porque hasta ahora no me ha dicho nada complicado. Pues bien, el 1201 ya establecía que estaba en cabeza del locador todo lo que tenía que ver con las reparaciones del inmueble. Ocurre que hasta hace 2 minutos la interpretación judicial y jurisprudencial era pacífica al respecto, no había muchas dudas. Desde Espota para esta parte, el 1201, incluso el 1201 del Código Civil y Comercial de la Nación, si ustedes analizan el Código Civil y Comercial de la Nación de Alterini comentado, establece que esta normativa no es una normativa de orden público y por lo tanto es supletoria. Al ser supletoria, podría ser dejada de lado por las partes. Ahora bien, si nosotros estamos planteando que esta normativa es una normativa de orden público, no va a poder ser dejado de lado por las partes. Y además, lo que les voy a plantear es que si bien es muy parecida a una norma que ya estaba vigente, que es la 1516 del Código Civil, y que estaba contemplada de manera similar en este articulado, también es cierto que no puedo decir que toda la normativa o toda la ley es de orden público, excepto este artículo que por ahí no va a querer aplicar el locador. Es medio difícil que tenga algún grado de acogida o recepción jurisprudencial si estamos diciendo que en realidad la ley en general lo que tiende
o intenta es proteger los derechos del locatario. Así que bueno, va a ser seguramente bastante discutida en tribunales porque sí van a encontrar hasta ahora, sí van a encontrar un montón de jurisprudencia y de normativa similar en este sentido y que van a encontrar con que se había dicho con anterioridad que esta normativa era supletoria. Pero bueno, como ahora se está planteando que toda la norma es de orden público, parecería que no va a tener la misma resolución o la misma solución jurisprudencial que ha tenido hasta el momento. Así que es importante que estemos atentos con esto. Y otra de las cuestiones que les quería plantear es, ¿y qué pasa si en realidad el caño le corresponde arreglarlo al consorcio? ¿Por qué me va a llamar a mí el plazo, como supónganse que yo soy el locador? Yo soy el locador, a mí me reclaman, me pide que arregle no sé, una pérdida de agua urgente un domingo, que saque un plomero de no sé dónde. Ahora, si la reparación la debe hacer el consorcio, una de las preguntas que debemos hacer es, ¿el inquilino está legitimado para reclamarle al consorcio? Pues bien, no, la responsabilidad del locatario es notificar al locador. Será el locador el que deba administrar los medios para que en 24 horas eso esté resuelto, ya sea o que lo resuelva el consorcio o que lo pueda resolver él. Digo porque el locatario no está legitimado para esto, y seguramente va a querer compensar, si es que eventualmente realice algún tipo de gasto para hacer algún arreglo, lo va a querer compensar con los cánones locativos y el propietario se va a querer dar vuelta y le va a querer reclamar al consorcio. Así que, queridos colegas, quiero decirles que seguramente esta ley nos va a traer más de una serie de cuestiones que van a tener que ser atendidas por nosotros, así que gracias a Dios nos va a dar mucho trabajo. Bueno, lo que iba a hacer es, voy a habilitar los comentarios para que ustedes me formulen las preguntas que estimen pertinentes, si es que quieren formular alguna, en razón de lo que venimos charlando hasta el momento. Si les parece bien, nada, yo contesto alguna pregunta. Si no, seguimos para adelante, como a ustedes les parezca. Si hasta ahora está parado. Si se puede prorrogar por un año. No. A ver, lo que yo digo es, lo que sí se puede plantear es, si yo ya tenía un contrato anterior, la prórroga sí se puede hacer por un año. ¿Se consideran de orden público las locaciones comerciales? No las locaciones comerciales, se consideran de orden público la normativa. Ahora, dentro de la normativa existen contratos que sí van a ser comerciales o contratos de locación inmueble y otros que van a ser sola y pura y exclusivamente para la locación habitacional. Entonces, bueno, hay que hacer el distingo de estas cuestiones. Igual lo que tiene que ver con el ejercicio de las locaciones comerciales no se ha visto influenciada porque la que sí hacía referencia puntualmente que yo les mencioné no era para locaciones comerciales, era para locaciones habitacionales, así que en nada se modificó. La legislación anterior o solo la nueva. Me están preguntando de nuevo por la prórroga. Vuelvo a explicar lo de la prórroga. Lo de la prórroga dice, el plazo mínimo es de 3 años. Antes era de 2, ahora es de 3 años. Ahora, este plazo de 3 años puede ser dejado de lado o me puedo apartar porque la normativa dice excepto que el locatario ya estuviera en tenencia de la cosa locada. Es tan simple como eso. Si yo puedo fundar que el locatario ya estaba en tenencia de la cosa locada y por su beneficio, porque no vaya a ser que el locatario después diga no, el locador no me quiso renovar por el plazo de ley, sino que lo hizo así porque le gustaba o porque quería. En ese caso, sí si el beneficio es para el locatario, sí voy a poder prorrogar por menos. Incluso también les mencioné en los casos en donde hubiera una finalidad puntual, o sea que hay excepciones a ese plazo. ¿Quién paga la comisión de inmobiliaria? La comisión está al final cuando vamos a ver el tema de las comisiones y demás cuestiones que también está regulado. Así que tranquilas porque en el artículo 15 está lo que tiene que ver... pero no era el artículo 15. Más adelante en el articulado está quién tiene que abonar las cuestiones de las comisiones. La garantía del la garantía la vamos a ver más adelante. ¿Puedo volver a explicar brevemente lo de los alquileres habitacionales temporarios? Claro,
Bueno, a ver, los alquileres habitacionales temporarios es como los alquileres de las vacaciones. No voy a tener que usar ese plazo mínimo. Imagínense que ustedes se tuvieran que ir de vacaciones 3 años de plazo mínimo. Nada, están exceptuados de dicho plazo. Si la actividad es una actividad turística, no voy a tener que aplicar el plazo. Entonces, si renuevo el contrato, será por 3 años. Sí, a ver, ¿por qué les hablé? Voy a retomar un poquito. ¿Por qué les hablé del tema del artículo o del DNU 320/2020? Porque fíjense que el artículo, el decreto de necesidad de urgencia 320/2020 prorrogó justamente todo lo que tenía que ver con los cánones locativos. Entonces, si ustedes tenían un contrato de locación que vencía el 30 de abril, bueno, estuvo prorrogado necesariamente por el decreto de necesidad y urgencia. Ahora, fíjense que si yo voy a dictaminar o yo voy a renovar ese contrato, voy a renovar ese contrato dentro de una normativa aplicable que va a ser esta, la 27.551. Por tanto, como la misma normativa establece que a partir del 1 de julio todos los contratos que se celebren quedan impactadas por esta ley, necesariamente desde el 29 de marzo en adelante todo lo que se firmó se va a firmar impactando por esta ley. Salvo que se hubiese prorrogado, pero se hubiese suscrito antes del 1 de julio. Sí, que me están preguntando por el plazo. ¿Se puede por darme público exigir las reparaciones ahora? Otra de las cuestiones que justamente... Otra de las cuestiones que me han planteado y que yo escuché, me han preguntado en alguna otra ocasión, nos va a traer mucho trabajo esta nueva ley. ¿Por qué? Porque va a haber muchos inquilinos que, queriéndose amparar en esta nueva normativa, van a querer aplicar a los contratos viejos esta nueva regulación. Bueno, no. Lamento decirles que esta regulación solo es aplicable a partir del 1 de julio. O sea, los contratos celebrados el 1 de julio. Todos los contratos que se habían celebrado antes, mientras estén en vigencia, no les va a ser aplicable esta ley. Por lo tanto, si yo tengo que hay un contrato que vence en noviembre de este año, cuando el locador le devuelva al locatario el importe que le dio en garantía, no se lo va a tener que devolver actualizado. Y si ellos habían acordado otra cuestión u otras cláusulas u otra forma de arreglo u otros puntos de conservación o paga de las cargas y contribuciones de una u otra manera, van a tener que ajustarse hasta que culmine ese contrato a la ley que estaba vigente al momento de su suscripción, ¿sí? No sé si fui clara. ¿Qué pasa con los locadores que hacen un contrato de mutuo con pagaré? Bueno, en general ese tipo de contratos tiene que ver necesariamente con una cuestión comercial, porque para uso habitacional están totalmente prohibidos. Pero lo que sí es necesario decirles, porque veo que esto es como una cuestión de sincericidio, la verdad es que como se suele hacer en el ámbito comercial, no va a tener mucha oposición por parte de los tribunales, sobre todo porque cuando ustedes vayan a un juzgado comercial a reclamar la ejecución de ese pagaré para su cobro, no podemos discutir la naturaleza jurídica de la deuda. Así que, bueno, nada, espero haberles contestado alguna cuestión, algunas preguntas, pero bueno, quiero intentar seguir para que no se nos haga muy larga la exposición. Prometo que luego, cuando terminemos la charla, voy a tomarme un tiempo más para ir respondiendo más preguntas. Pido disculpas, pero nada, tengo que tratar de avanzar también para no retrasarnos tanto. Si quieren, puedo tomar alguna... todo lo que tiene que ver, les cuento algo, vuelvo a decirles lo mismo. Todo lo que tiene que ver con algo que yo todavía no he expuesto, directamente no lo voy a responder porque ya voy a hablar sobre las expensas ordinarias, extraordinarias y demás. Pero bueno, yo voy a volver a habilitar ahora en un ratito, les vuelvo a habilitar para que consulten y vuelvo a responder unas preguntas y después intentaremos al final, si ustedes quieren, responder nuevamente. A ver, sí que voy a desactivar acá
Así podemos, ahí está. Sí, porque de golpe tenía un montón de comentarios y no sabía cómo seguirlos. Así que bueno, les pido disculpas si es que no pude responder todas las preguntas, pero la verdad es que son un montón. Nada, después si quieren, en todo caso, les dejo mi mail y me mandan las preguntas, si es que de esa manera puedo ayudarlos para responderles a todos. Pero bueno, lo que intento es avanzar un poco más con el temario para volver a formular las preguntas. Y es más, si después quieren, al final nos quedamos si nos quedamos con dudas, vuelvo a quedarme un rato más para que podamos evacuar la mayor cantidad de dudas posibles. Pero ténganme paciencia, mil perdones. Bueno, vamos a ir con el bloque 2 y vamos a empezar con el artículo número 6, que tiene que ver con la frustración del uso y goce de la cosa. Y este también es un artículo que es en el 1203, es un artículo que se los trae. ¿Por qué? Porque justamente si por causas no imputables al locatario, o sea que no importa, si no es imputable al locatario, no importa si es imputable al locador, a un tercero, no importa. Lo importante es si el locatario, se ve impedido de gozar de la cosa o de la locación para la cual contrató, tiene la opción o de rescindir el contrato o de cesar en los pagos del precio, digamos, del canon locativo, hasta tanto pueda gozar de la cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿dónde mejor que en esta pandemia, en donde nadie podía abrir un negocio, en donde nadie podía trasladarse, en donde todo tenía que estar cerrado? Imagínense, por ejemplo, no sé, los gimnasios. Los gimnasios muchas veces tienen locales o espacios muy grandes. Bueno, ¿qué pasa si en ese lugar, por ejemplo, es una actividad que en este momento está prohibida? Bueno, fíjense que podrían hacer uso de 1203 y justamente al hablar de la frustración del uso y goce de la cosa, podrían, no les digo rescindir, porque en muchos casos no quieren rescindir, lo que quieren es trabajar, pero sí cesar en los pagos o utilizar este articulado para pagar menos de canon locativo. Es uno de los artículos más invocados ahora en esta pandemia por estas cuestiones. Bueno, el artículo número 7 es el 1204 bis, porque además esta normativa agrega 2 artículos bis, así que bueno, nada, tenemos el 1204 bis, en donde habla de la compensación. ¿Y qué es lo que establece? Que los gastos y acreencias podrán ser compensados por el locatario de pleno derecho. ¿Qué significa? Que va a poder ser compensado de pleno derecho con los cánones locativos. Si el locatario tiene la posibilidad, justamente porque le pidió que le hiciera un arreglo al locador, el locador no lo hizo o el consorcio no le mandó a la persona que le tenía que mandar, tuvo que solventar ese arreglo, bueno, entonces en ese caso va a poder compensar de pleno derecho ese gasto y por lo tanto detraerlo del importe que tenga que abonar por ese canon locativo durante ese mes. Por supuesto que para que se pueda compensar en los términos del 922 y el 923 del código, va a tener que cumplir con los requisitos de la compensación. Y acá me sale de nuevo la profesora de obligaciones. Pero bueno, sepan que necesariamente las 2 obligaciones van a tener que ser de dar, o sea, en este caso van a ser 2 obligaciones de dar dinero, así que no va a haber problemas, van a ser homogéneas las deudas y van a ser seguramente las 2 exigibles para que esto pueda funcionar. Así que, cumplidos los requisitos del 923, la compensación se produce de pleno derecho. Por eso era tan importante que esta notificación de 24 horas que podía hacer el locatario pudiera hacerla de manera expedita. Bien, luego tenemos el artículo número 8, que es el 1209, que nos habla del pago de las cargas y contribuciones. Y este también es un artículo que se las trae porque va a tener algunos bemoles y ya les voy a pasar algunas perlitas para que ustedes puedan ponerse de acuerdo a la posición que les parezca mejor a la hora de litigar o defender los derechos de sus clientes. Siempre que el locatario siempre que el locatario tenga alguna actividad en la cosa locada, va a tener que hacerse cargo de aquellos gastos que le irrogue dicha actividad. Es decir, cuando yo loco una cosa, tiene un destino determinado. Aquel destino que yo le dé, no sé, no es lo mismo poner un negocio en capital que en provincia, de una actividad
médica, a una actividad física, a que venda ropa, bueno, cada habilitación, el pago de ingresos brutos, todo lo que tenga que ver con las cargas o los pagos propias de las contribuciones y propias de la actividad, por supuesto que van a estar a cargo del locatario y no del locador de ese inmueble. Ahora bien, todo lo que tenga que ver con el gravamen de la cosa, es decir, lo que es inherente a la propiedad, al locador, en ese caso sí va a estar en cabeza de este y va a tener que hacerse responsable, no solamente de todos los gravámenes, sino también de las expensas extraordinarias. Y entonces acá sí es necesario que hagamos un parate, porque no solamente el locatario, el inquilino, se va a hacer cargo de todos los gastos inherentes a su actividad, sino que también lo va a hacer de aquellos gastos habituales o expensas comunes. ¿Y qué se entienden por expensas comunes o gastos habituales? Y bueno, y ahí depende en qué posición nos paramos. ¿Por qué? Porque este articulado puntual establece que en realidad el locatario se tiene que hacer cargo únicamente de los gastos habituales. ¿Qué entendemos por gastos habituales? Luz, gas, agua no, porque agua pertenece a cargas, entonces va a estar en cabeza del locador. Pero luz, gas, no sé, seguros, el portero, ingresos brutos, en fin, lo que tenga que ver con las expensas comunes. Ahora bien, ustedes imagínense, si se hubiese roto un caño y hubiera que cambiar toda una columna de agua de un edificio, ¿eso es una expensa común? ¿Es una expensa extraordinaria? ¿Eso lo paga el locatario? ¿Lo paga el locador? ¿Quién debe abonarlo? Bueno, acá debemos entender que según esta normativa no sería un gasto habitual y por lo tanto el locatario no tendría que hacer frente a este gasto. Ahora, de todas maneras, existe un articulado, el 2048 del Código Civil, que sí define a las expensas comunes y plantea que todas las reparaciones o sustituciones que se hagan en una administración o en un consorcio o llamémoslo en cualquier propiedad horizontal, afectada propiedad horizontal, serán expensas comunes. Y entonces nos encontramos con que dentro del mismo código, de acuerdo a qué articulado tomo, va a ser la interpretación que le puedo dar al concepto de expensas comunes. Digo esto para que lo tengan en cuenta porque seguramente va a haber mucha discusión sobre cuáles de los arreglos que están contemplados en cada una de las expensas corresponden a expensas comunes o expensas extraordinarias y le corresponde que los pague el locatario o le corresponde que los pague el locador. Ahora, con respecto a las cargas del locador, como dijimos, son todas aquellas cargas que graven la cosa, porque se relaciona con su derecho real sobre la cosa. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con ABL, todo lo que tenga que ver con aguas, todo lo que tenga que ver con impuestos municipales, todo ello va a quedar a cargo del locador. Bien, vamos a ir al artículo número 9 y vamos a hablar del 1221 y vamos a hablar de la resolución anticipada del contrato de locación. El contrato de locación va a poder ser resuelto de manera anticipada solo por el locatario. A ver si nos quedamos claros. La resolución anticipada solo está en posibilidad, según esta normativa, del locatario, no del locador. Voy aclarando esto porque después es importante que lo sepamos. Pero para que pueda hacer uso de esta opción tiene que haber, vamos a tomar un periodo, tiene que haber pasado los primeros 6 meses desde la celebración del contrato y si estamos en el periodo pasados los 6 meses y antes de cumplido un año, si estamos en esa brecha de tiempo, la indemnización que se le va a abonar al locador por esa resolución anticipada del contrato va a ser de 1 mes y medio, equivalente a 1 mes y medio del canon locativo. Ahora, si desde que se suscribió el contrato ya pasó 1 año, pues bien, en ese caso, la indemnización que se le va a otorgar por la resolución anticipada va a ser solamente del equivalente de 1 mes del canon locativo. Ahora bien, si dice
el mismo articulado. Y ojo, porque en este caso la rescisión anticipada por parte del locatario va a ser en cualquier actividad, sea comercial, industrial o uso de vivienda. Ahora, ¿qué dice el articulado a continuación? Si la locación fuera exclusivamente o destinada a vivienda, cuando hubiese pasado los primeros 6 meses, el locatario puede hacer uso de esa opción y si le anticipa con 3 meses al locador de su decisión de rescindir el contrato, no corresponde ningún pago de indemnización ni penalidad por esa resolución anticipada. Voy de nuevo. Si el contrato de locación fuera habitacional y ya pasó los primeros 6 meses y el inquilino le avisa al propietario con 3 meses de anticipación que va a resolver el contrato, pues bien, entonces en ese caso no tiene derecho a indemnización alguna, ni a 1 mes y medio ni a 1 mes. En ninguno de los dos casos va a tener derecho a ningún dinero en base a ello. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que en realidad está planteando que hay un beneficio para todos aquellos casos que el inquilino quiera rescindir el contrato pasados los primeros 6 meses del contrato de locación y avisando con el suficiente tiempo de antelación al locador. El mismo articulado establece en su inciso B que en los casos contemplados en el 1199, el 1199 era aquellos que habíamos estado hablando de los contratos de turismo, los que eran sede de embajada, los que eran de algún destino particular. Bueno, en aquellos casos se deberá abonar, si se resuelve anticipadamente el contrato, 2 meses, el equivalente a 2 meses de alquiler. Este inciso recibió varias críticas porque ustedes imagínense que si ustedes alquilan un espacio para turismo o para veraneo, la verdad es que no van a rescindir anticipadamente el contrato porque van a pagar más de rescisión de contrato que efectivamente de lo que habían pagado para asistir o para estar en determinado lugar. Entonces, la crítica que se le hace es que en vez de decir el equivalente a 2 meses de alquiler, que es como dice la norma, debió haber dicho el equivalente a 2 periodos. ¿Por qué? Y porque cuando son, por ejemplo, contratos de turismo, la gente no se toma meses, se toma días, semanas, quincenas, pero no se toma meses. Entonces no parecería lógico que la penalidad por una resolución anticipada fuera el equivalente a 2 meses de alquiler. Bien. Luego tenemos el artículo número 10, que es el 1221, que habla de la renovación del contrato. Y entonces establece que en los contratos de inmuebles destinados pura y exclusivamente a vivienda, se podrá, dentro de los últimos 3 meses de relación locativa, convocar, cualquiera de las partes podrá convocar a la otra a los efectos de acordar la renovación. Y esa convocatoria va a tener que ser un plazo no menor a 15 días. ¿Qué ocurre si el locatario es esquivo, no presenta, no contesta, no quiere renovar, pero tampoco le dice al locatario que no lo va a hacer? Bueno, en ese caso el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada y sin pagar ninguna indemnización. Esto va a contestes con lo que veníamos mencionando anteriormente de si menciona o avisa con 3 meses de anticipación. Entonces, nada, esto le permitiría resolver rápidamente el contrato sin necesidad, sobre todo cuando el locador no le da respuesta y se le va culminando el contrato. ¿Esto para qué es? Los locatarios mencionan o indican que muchas veces los locadores, cuando se va a culminar el contrato, son esquivos en informar cuánto es lo que van a incrementar sus cánones locativos, en informar cómo van a continuar con el proceso. Y entonces los deja en un estado de incertidumbre importante. Esta renovación del contrato o este articulado lo que les permitiría es que para aquellos locadores aquellos propietarios que son esquivos y están jugando con
con la incertidumbre del locatario, bueno, el locatario pueda tomar rápidamente su decisión de que si no tiene respuesta satisfactoria o al menos no se sienta a conversar sobre el tema, pueda empezar a buscar una nueva propiedad o un nuevo lugar con total tranquilidad. Bien, luego tenemos el artículo 1222 que tiene que ver con la intimación de pago y desalojo. ¿Por qué les digo esto? Porque previo supóngase que yo tengo una locación y el inquilino no está pagando los cánones locativos, no está pagando el alquiler. Bien, previo a iniciar la demanda o el desalojo o lo que sea, voy a tener que intimar de pago por 10 días corridos. ¿Por qué les digo esto? Ustedes saben que el código además ya nos establecía que si pasaban 2 cánones locativos consecutivos sin que el inquilino lo pagara, nosotros teníamos la posibilidad de reclamar el desalojo. Pues bien, ahora además, previo al desalojo, vamos a tener que tomarnos 10 días para intimarlo a su pago. Nos decíamos, lo vamos a intimar y le vamos a tener que dar necesariamente el plazo de esos 10 días para que consiga la plata, para que vea a ver cómo lo resuelva, en fin, para que vea a ver si es viable resolver y efectuar el pago de una vez por todas. Cumplido ese plazo, si no abonó, entonces en ese caso sí vamos a iniciar el desalojo y ese desalojo, o vamos a estar autorizados a iniciar ese desalojo, y ese desalojo va a tramitar, y esto también es interesante que lo contemple en la normativa, va a tramitar por el proceso más abreviado. ¿Por qué digo esto? Porque esta normativa que nosotros estamos estudiando acá, o estamos analizando un poco más acá, es una normativa que es de ley y es vigencia en todo el territorio argentino. Entonces, no en todas las provincias va a tener el mismo proceso. Pero bueno, sobre todo acá en Buenos Aires, que ya no tenemos otra cuestión u otra duda al respecto, sabremos que esto va a tramitar de manera más expedita que en otras situaciones o en otros casos. Nosotros ya a esta altura sabemos que nuestro proceso sumario ha caído, digamos, ya no tenemos más proceso sumario y por lo tanto ahora necesariamente vamos a tramitar a través del proceso sumarísimo. Bien, ahora, que el locador lo haya intimado el pago, que el inquilino no haya efectuado el pago y que haya iniciado o no las acciones de desalojo, continúa diciendo el artículo, nada impide y en ningún caso el locador va a poder negarse a recibir las llaves. Y esto es muy importante porque habitualmente lo que terminaba sucediendo es que existía una puja de poderes entre el inquilino y el propietario, porque el propietario no le quería recibir las llaves hasta que el inquilino no le pagara lo que le debía. Esto era como, nada, una puja bastante clásica. Pues bien, en este caso, sin perjuicio de las reservas que el locador pueda hacer, no le habilita la normativa a no recibirles las llaves. Entonces, ¿qué es lo que sí permite la normativa que haga el inquilino para que no continúe generando mayor deuda al no recibirle la llave el locador o el propietario? Bueno, lo primero que va a hacer es notificar el inquilino moroso, por lo menos hasta ahora es el inquilino moroso, igual si no fuera moroso lo va a poder ser igual, digamos que va a poder intimar igual. Lo va a poder intimar a que le reciba las llaves. Lo notifica para que le reciba las llaves. Si una vez que lo haya notificado para que le reciba las llaves, el locador no se las reciba, tiene 10 días para consignar judicialmente, o sea que esto es más trabajo para nosotros, va a tener que consignar judicialmente la llave. Si lo hace dentro de ese plazo, pues bien, no va a deber ni alquileres, ni ninguna otra obligación accesoria, luz, gas, expensas, en fin, ya va a estar concluida la locación. Ahora, si en realidad hiciera esta notificación y pasados los 10 días no hiciera la consignación judicial, sino que la hiciera en otro momento, pues bien, entonces va a cesar ese periodo de deudas que va a generar el inquilino al momento en que notifiquen al propietario de la consignación judicial formulada. No sé si me expliqué en este sentido. Voy a tratar de retomar porque sé que a veces no es muy claro. Cuando yo notifico como inquilino al propietario que quiero que me devuelva la llave, que quiero devolver la llave, si el propietario no la recibe,
Pues bien, tengo 10 días para consignar. Si yo esa operatoria cumplo con la normativa, no se me va a generar ningún cargo adicional, ni por alquileres ni por ninguna otra obligación. Ahora, si yo en realidad intimo, notifico, le pido la devolución de las llaves, pasan los 10 días y no hago la consignación de la llave judicialmente, sino que nada, me colgué, no pude, no sé, fui al médico, me agarró el coronavirus, tuve problemitas, pasaron cosas. Bien, entonces en ese caso, cuando finalmente el locatario consigne judicialmente la llave y se la notifique al locador, va a cesar el momento en el que vamos a poder computar los diferentes cánones locativos y las obligaciones accesorias de este canon. Bueno, espero haberles clarificado esto. Voy a abrir para ver si tienen alguna pregunta sobre este bloque. A ver si más o menos esto se entendió o genere mayores dudas. Espero haber ayudado con respecto a las cuestiones que estaban pendientes de contestación. Bueno, por lo que veo no hay muchas preguntas, así que si quieren puedo seguir avanzando para poder concluir y volver a formular nuevamente las preguntas. ¿Cómo se consigna judicialmente? La consignación judicial es un proceso como otros, así que nada, eso después si quieren podemos hacer en otro momento vamos a hacer una charla del tema de la consignación judicial, pero es un proceso. Si el agua va por expensas, ¿quién lo paga? En general el agua no va por expensas, porque no justamente, como son cargas sobre la propiedad. En realidad, fíjense que incluso hay lugares que son garage o estacionamientos que tienen carga de aguas. Eso va sobre la propiedad, no va dentro de las expensas. Se calcula sobre bajo del consumo. Lo que pasa es que en muchos casos existen medidores para que se calcule el tema del agua y en otros casos ni existen esos medidores. Entonces, incluso a veces, como les mencionaba, existen cargas porque llega la tarifa de agua en espacios en donde ni siquiera hay una canilla y sin embargo la obligación es por la propiedad, por el derecho real de la cosa, no con referencia a cuánta agua se ha utilizado o no. Después, ¿qué hablan? Siguen con el tema del agua. El agua es una carga, porque es una carga justamente es una carga, es un derecho real. Esto viene de una normativa vieja que estaba contemplada con anterioridad en obras sanitarias de la Nación, que después cuando se traspasó para Aguas Argentinas se traspasó con las mismas características. Así que con respecto al agua es una carga, para que sepan. Después, ¿quién me habla? ¿Dónde está indicado que porque me estás preguntando dónde está indicado que ABL, agua y municipal son cargas? Porque cuando el código se refiere a cargas, se refiere a cargas de los derechos reales. Cuando nosotros hablamos de cargas de los derechos reales, lo que estamos hablando es la carga de la cosa, de la propiedad sobre la cosa. Entonces, a partir de ahí es que entendemos que todo lo que tenga que ver con tributos por la propiedad, que ya sean municipales o locales, por eso hablamos de las cuestiones municipales o de las cuestiones de ABL en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Si consigna dentro de los 10 días, a todas maneras, el locatario moroso debe abonar lo deudado. Claro, por supuesto que debe abonar lo deudado, siempre debe abonar lo deudado. El punto es, lo que persigue esta normativa, es que no se torne una puja de poderes entre el propietario que no quiere recibir la llave para que le paguen lo que le deben y el locatario que no quiere seguir generando deuda, pues si ya no pudo pagar lo otro, no va a poder seguir generando una mayor deuda. Entonces, en muchos casos, no sé, supónganse que el locatario le dice, no, mira, me prefiero irme a vivir de nuevo con mis padres, que me voy a vivir con mi novia, veo cómo hago, no sé, con el perro, con el gato, con la abuela, pero no quiero seguir generando deuda porque ya no pude solventar los últimos 2 cánones locativos, no quiero seguir generando deuda que no voy a poder tener. ¿Qué temas para 5 horas de video?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. Más o menos se va a renovar después del 39 congelamiento alquiler. Miren, ustedes ya me están pidiendo que yo tenga un poco más de futurología, digamos, pero bueno, por lo que tengo entendido, esto se va. No quiero que cunda que haya pánico, porque todavía no salió ninguna normativa al respecto. Pero tengo entendido que van a prorrogar, ya tuvo una prórroga, pero van a volverlo a prorrogar y la idea, por lo que yo tengo entendido, es que probablemente lo quieran llevar hasta el 31 de marzo del año que viene. De todas maneras, eso todavía no salió, así que nada, esperemos a ver cómo pasa. Doctora, soy martillero público. Sí, tengo, después les voy a pasar porque tengo para los martilleros y tengo para los mediadores novedades, así que ya voy a ir corriendo. Y ya les voy a aprovechar para que si ustedes quieren tomar nota, porque no sé si vamos a llegar para todo, si quieren tomar nota, mi mail es Eleonora, como la bailarina, el nombre, Eleonora, Valinotti, es con B corta y una sola T, @gmail.com. Para todo lo que me puedan preguntar o me quieran preguntar, o si necesitan ayuda, o si quieren que los ayude, nada, no tengo ningún problema. Lo que no creo es que vaya a poder resolver todas las consultas ahora. Así que, a ver, acá alguien me plantea como la ley de quiebras. A ver, por ahora no salió ninguna normativa. No estoy diciendo que ya esté vigente ninguna normativa en particular. Por ahora no salió ninguna normativa. Lo que están trabajando es que seguramente van a tener que prorrogarla y o lo que yo escuché es que quisieran prorrogarla para esa fecha. Vamos a ver si esto después termina, concretándose o no. Bien. Si me dejan para los corredores, voy a ir para el tema, el bloque 3 y vamos a plantear después, si repito el mail. Yo les prometo que cuando termino, atiendo todas las preguntas, les repito el mail, les dejo el WhatsApp, nada. Pero déjenme que vayamos a eso. Eleonora Valinotti, perfecto. Carolina, está perfecto. @gmail.com, perfecto, ahí lo tienen. Pero bueno, nada, les vuelvo a decir lo mismo, les pido mil disculpas, pero además le había dicho a Samantha que solo iba a demorar 10 minutos más, le mentí, perdón, discúlpenme, no me parece que no voy a poder cumplir, ya no cumplí, pero bueno, voy a intentar hacer todo lo posible, por lo menos para evacuarles las dudas que yo sé que todos tenemos, además leemos y todos empezamos a tener dudas, así que yo les dejo la mayor cantidad de respuestas que pude conseguir. Voy a volver, gracias, voy a volver a bloquear un minutito y ya vuelvo con ustedes. Gracias, Moni, siempre vos acompañándome. Tengo también novedades para la mediación. Vamos a ir para el bloque 3, para cerrar lo que tiene que ver con las modificaciones, que es lo que a mí me interesa que ustedes sepan cuáles son las modificaciones que ha habido en la ley de alquileres. El artículo 1351, para el que me mencionó que era corredor por ahí, habla sobre la intervención de uno de los o varios corredores. Bueno, mis felicitaciones para los corredores. Esto ha sido un logro del colegio de corredores, la verdad, o los colegios de corredores, porque la verdad es que lo hayan podido incluir en el Código Civil y Comercial de la Nación en el 1351 es realmente todo un logro. La intervención de los corredores en las locaciones urbanas. Ojo al piojo. En las locaciones urbanas solo será posible el cobro de esta comisión para una de las partes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo dos corredores? Bueno, en ese caso tendrán que dividir la comisión. Si yo tengo uno que representa al locador y otro que representa al locatario, lo que está diciendo esta normativa es que solo van a poder cobrar un mes de locación. Por lo tanto, tendrán que dividir esa comisión. De todas maneras, a los abogados les aclaro que esto es para las intermediaciones de los contratos de locación, ¿ok? Piensen que nosotros en general hacemos asesoramiento o redactamos un contrato. No hacemos intermediación en las locaciones. Esto es una actividad pura y exclusivamente que llevan adelante los corredores o martilleros. Y para eso tienen que estar matriculados para efectuar o ejercer el corretaje inmobiliario en la localidad en que ese contrato
de locación urbana se lleve adelante. Lo que sí, muchos abogados, vieron que los abogados nos metemos en todo, muchos de los abogados mencionan es que fue una lástima que no se contemplara que ante la celebración de un nuevo contrato y dentro de las mismas partes y demás, que el corredor originario no tendría derecho a cobrar una nueva comisión porque en realidad lo que continuaría sería como una especie de prórroga de ese contrato. Pero bueno, nada, eso es un comentario que hacen algunos abogados al respecto, entendiendo que justamente lo hace el doctor Leiva Fernández, porque él lo que dice es que si esta normativa lo que intenta hacer o lo que persigue de acuerdo a su contenido es proteger al locatario, bueno, seguramente las comisiones de los corredores siempre las van a terminar pagando los locatarios. Alguien me había preguntado al inicio quién tiene que pagar todos los certificados y demás cuestiones, ahora lo vamos a ver, y las garantías, que ahora los vamos a ver, que se nos traen las garantías también. Siempre eso va a seguir quedando en cabeza del locatario, digamos. Ahora el locatario lo que tiene es, el primer beneficio que tiene es que no tiene que pagar un mes de locación o el equivalente a un mes de locación por cada año de contrato. Va a pagar uno solo por todo el contrato. Igual de eso después lo vamos a volver a hablar si ustedes quieren, porque también me han recibido críticas porque... A ver, una cosa son los contratos de locación que solo tienen 2 años o los que tienen 3, pero ¿qué pasa? Que ustedes saben que ese es el plazo mínimo, pero el plazo máximo son 20 años. Y entonces si algún inquilino puede lograr pactar con su locador un plazo de 5 años o de 10 años, ¿qué pasa? La verdad es que eso no es un depósito en garantía en relación a lo que después o la cantidad de tiempo en que puede tener celebrarse ese contrato. Así que queda como medio desproporcionado. Pero bueno, en principio es un logro. Se les extendió el plazo y se les puede solicitar menos dinero en garantía. En el título 2 tenemos las regulaciones complementarias de las locaciones. ¿Cuáles son las regulaciones complementarias? Son estas normas que van a quedar acá en esta normativa, en la 27.551, y que no ingresan dentro del Código Civil y Comercial. ¿Ok? Bueno, una son lo que tiene que ver con las garantías. Lo que habla que en las locaciones habitacionales, es decir, solo, vuelvo a mencionarlo, solo en las habitacionales, el locatario debe proponerle al locador al menos dos garantías de las que enumera el artículo. Y el artículo dice: título de propiedad, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza, garantía personal del locatario. Y en cualquiera de las en cualquiera de todas estas cuestiones debería el locatario ofrecerle 2 al locador para que éste elija con cuál se queda. Bien. La verdad es que todo esto podría tener algún grado asidero. El problema es que luego, a continuación, el mismo articulado dice que igual el locador no puede requerir en garantía un importe mayor a 5 veces el valor mensual del canon locativo. Por lo tanto, yo no puedo pedir una propiedad inmueble que supera con creces 5 veces el valor del canon locativo. O sea, parecería que echa por tierra aquello que menciona o indica la norma. Y también indica o menciona o establece que en las garantías personales del locatario, que eso tiene que ver con los documentos, con los recibos de sueldo y demás, se extiende este tope de los 5 veces el valor, se extiende a 10 veces el valor mensual de la locación. En cualquiera de los casos lo que hace es restringir el monto de la garantía. Ahora, lo que tiene que ver con aval bancario, seguro de caución y garantía de fianza no ha sido reglamentado debidamente, o sea que tampoco tenemos muy claro cómo se va a aplicar esto. Igual, ¿qué les quiero decir con esto? Acá hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, la enunciación del articulado no es taxativa. Podemos interpretarlo. No es taxativa. La garantía que puede ofrecer el locador puede ofrecer varias garantías y será, el locatario, y será el locador la que elija, la que entienda
más pertinente. Por lo tanto, lo que vamos a mencionar es que esa indicación que hace la norma es enumerativa y no taxativa. Si el locatario tiene otra garantía o quiere colocar algún fiador, nada, puede hacerlo tranquilamente. Ahora, esta limitación es solamente para las locaciones con uso de habitación. No tiene la misma limitación en cualquier locación inmobiliaria que le dé cualquier otro uso. Bien, otra de las cuestiones que les quería plantear es que en el artículo, hasta ahora es el artículo 13. El artículo 14 es el que habla de los ajustes. Bien, este es otro artículo que se las trae. Vuelvo a repetir, cualquiera sea el destino de esta locación, en realidad se dispone que quedan exceptuados de los artículos 7 y 10 de la 23.928. Es decir, la imposibilidad de indexar cualquiera sea el destino ya se acabó. Se pueden indexar los contratos de locación. Ahora, continúa diciendo la misma normativa, que en los contratos de locación de inmuebles destinados al uso habitacional, o sea que desindexamos todos, pero solo los del uso habitacional se van a poder indexar solo una vez al año y de un índice que va a salir del promedio de la aplicación del IPC y del RIPTE. Ustedes me dirán, ¿qué es el IPC y qué es el RIPTE? Bueno, el IPC es el índice de precios al consumidor y el RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. ¿Por qué pasa esto? Y porque el IPC siempre me va a dar bastante elevado, son los índices de precio al consumidor, y lo que tiene que ver con las remuneraciones promedio de los trabajadores estables me va a dar menos. Últimamente los trabajadores no pueden ir acompañando sus incrementos salariales al incremento inflacionario. Entonces, se va a ajustar, se va a promediar, me va a dar un índice que además va a publicar el Banco Central de la Nación, y con ese índice se va a poder ajustar el valor o el canon del valor locativo. Por lo tanto, el locador va a saber solamente el primer año cuánto es lo que va a percibir por ese inmueble. El año 2 y el año 3 depende de ese índice que va a publicar el Banco Central, que por ahora no lo publicó y no sabemos cuál es. Pero bueno, se supone que en algún momento dado lo va a tener que publicar y con ese índice es con el que se van a ajustar los alquileres. También tengan en cuenta que la publicación que hace el Banco Central siempre es a mes atrasado. O sea que ahí también vamos a tener una pequeña dificultad, porque cuando yo quiera, me llegó julio, tengo que volver a ajustar porque la firma fue en julio, entonces tengo que ajustar para agosto. Bueno, voy a tener que esperar un tiempo hasta que yo tenga la información de ese índice. Pero un dato que les voy a pasar es el siguiente. Este articulado que habla de los ajustes y habla del precio, en ningún momento dice que necesariamente los ajustes o el precio deban ser en todas las locaciones en moneda nacional. Entonces, nada obsta a que ustedes puedan establecer, porque ya lo he escuchado, ya lo han preguntado, ya lo han contestado, se puede establecer un valor de un canon locativo en dólares, aunque sea de uso habitacional. Sí, pero esperen. Si yo establezco un valor en dólares, necesariamente el locatario va a tener que girar los dólares. Y yo voy a tener que decir que ese locatario tenía los dólares con anterioridad, porque hoy en día yo no puedo, como cualquier persona, salir a comprar más de $200. O sea que si tengo una locación que supera los $200, no puedo comprar o no puedo pagar más de $200, excepto que mencione que ya contaba con esos dólares. Y además voy a necesitar que el pago se haga en dólar billete. No se puede hacer en pesos al tipo de cambio, porque si no, no tengo justamente el valor en dinero, sino que lo que tengo es una obligación de valor que no está permitido. Yo tengo que establecer necesariamente en el canon cómo se va a pagar. Por lo tanto, ¿puedo apartarme y que no sea moneda nacional? Sí, puedo apartarme y que no sea moneda nacional, pero necesariamente voy a tener que dejar asentado, primero, que el locatario contaba con los dólares para pagar, digamos, desde el minuto 1. Y segundo,
que va a tener que dejar registrado que me paga en dólar billete, no me va a poder pagar en el tipo de cambio vigente al día del pago, ¿sí? Bien, nos quedan nada más que 2 o 3 artículos. Consignación. ¿Cuál es el punto de la consignación? ¿Qué pasa si el locador se rehúsa a percibir el canon locativo? Bueno, en ese caso el locatario puede intimarlo por un plazo de 48 horas a que reciba el canon locativo. Si no lo recibe o no le contesta, bueno, en cualquier caso podrá utilizar el plazo de los 3 días para consignar judicialmente. Un detalle que les digo es, siempre que existe una consignación judicial por parte del locatario, en todos los casos que la normativa menciona que haga una consignación judicial, también plantea que los gastos de esa consignación van a estar a cargo del locador. Ojo, porque siempre indica lo mismo la normativa. O sea que acá también vamos a tener un temita porque hay que ver por qué no le recibía con anterioridad de los cánones locativos. Pero bueno, si pasara esto, le da la facultad al locatario a intimarlo por 48 horas y en los próximos 3 días consignar el monto adeudado. Por otro lado, el artículo 16 es otro artículo que se las trae. ¿Y qué establece? Que los contratos de locación van a tener que ser declarados en el AFIP. ¿Esto qué significa? Bueno, por un lado vamos a tener que efectuar todo lo que tiene que ver con la tributación de ese monto que se va a percibir en razón del alquiler. Pero además, lo que establece la misma normativa es que si no lo denuncia el locador, lo puede hacer el locatario. Pero en caso de que hubiera un juicio de desalojo o algún grado de ejecución, el juez deberá informar previo traslado a la AFIP de la existencia de esa ejecución del contrato de locación. ¿Me escucharon, no? O sea que no solamente cualquiera de las dos partes puede denunciar su existencia a la AFIP, sino que además va a tener que ser el juez el que, si hubiera que correr traslado de la ejecución, notifique a la AFIP. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Por ahora no está reglamentado ni lo que tiene que ver con las garantías, ni los índices del BCRA, ni cómo hay que denunciar ante la AFIP. Ante la AFIP hay solamente 2 resoluciones que se las leo, es la 2168 del 2006 y la 2262 del 2007, que son los antecedentes de los contratos, justamente son los antecedentes normativos que estableció la AFIP para inscribir los contratos inmobiliarios. Ahora, hasta el día de hoy, no hay una normativa que contenga la AFIP para que cualquier locador pueda ir e inscribirse. O sea que por ahora lo único que hay que hacer es pagar bienes personales, pero no está reglamentada todavía esta cuestión, aunque seguramente en breve lo hagan. Y para mis amigas mediadoras, ¿qué quiero decirles? El título 3 habla sobre lo que tiene que ver del Plan Nacional de Alquileres Sociales, que tiene muy buenas intenciones, pero nosotros no vamos a tocar acá porque no nos da el tiempo. Y el punto 4, que sí habla sobre los modos alternativos de resolución de conflicto, modifica la ley de las mediaciones en su artículo 6, que disponía que tanto para los procesos de ejecución como para los procesos de desalojo, la mediación era optativa. Pues bien, ha quitado el desalojo, por lo tanto solo se lee hoy en día en la ley de mediación que solo para los procesos de ejecución la mediación es optativa. Por tanto, en todos los casos que haya que iniciar un desalojo, más allá de en qué plazo lo inicie, necesariamente voy a tener que pasar por una mediación previa. Les aclaro esto porque justamente ha modificado lo que tiene que ver con el proceso y cómo lo puedo llevar adelante. Bueno, por lo pronto pude llegar a concluir algunas ideas que me parecía importante comentarles. Voy a abrir acá los comentarios por si tienen algunas preguntas y si puedo ir resolviendo. ¿Qué contratos hay que registrar en el AFIP? Los contratos de locación. Pero lo que pasa es que todavía, vuelvo a decir, todavía no está reglamentado. Así que, gracias, Yani. Todavía no está reglamentado, así que todavía no sabemos cómo se va a llevar esto adelante. Igual, si ustedes tienen el inmueble declarado, no habría más problemas.
No mencioné las comisiones inmobiliarias, quedan sujetas a las legislaciones locales. No, a ver, la comisión inmobiliaria, lo que tiene que ver con la intermediación inmobiliaria, va a recibir el equivalente a un mes de locación, y justamente lo va a trasladar a aquella persona que represente el comitente, digamos, o sea, lo va a pagar el comitente. Si hubiera, lo que sí aclaré es que si hubiera dos martilleros, entonces en ese caso la comisión va a ser la misma y van a tener que repartirse a la mitad. No sé si esta normativa ha quedado por ahí, que en alguna localidad la hayan modificado, los colegios de martilleros hayan modificado esto. Por lo pronto es lo que nosotros tenemos acá. Entiendo que igual la normativa es de aplicación nacional, así que pido mil disculpas si en alguna provincia es de otra manera y yo no tengo al tanto. Consulta, el contrato viejo y vigente. Sí, por el contrato viejo y vigente sigue como estaba. A ver, lo que venía... equipo que gana, equipo que juega. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes se venía desarrollando un contrato de determinada manera, con determinadas cláusulas, perfecto, ese contrato se mantiene exactamente igual. ¿Por qué digo esto? Porque con anterioridad a esta ley, a la que me preguntó me hizo esta pregunta, que además también me preguntó lo del agua, en muchos casos, que fue lo que yo les mencioné en el inicio, en muchos casos, como esto no era una normativa de orden público, era dejado de lado por las partes o se colocaba en una cláusula que el inquilino iba a pagar absolutamente todo y pagaba ABL, agua, la columna de los caños que había que cambiar, pagaba absolutamente todo porque hasta, les vuelvo a insistir, hasta hace poco esto era una ley que se entendía que era supletoria y por lo tanto las partes podían acordar algo en contrario. Como entendemos que esta normativa es de orden público, esta posibilidad de la autonomía de la voluntad y de poder acordar en contrario, entendemos que no va a ser tal en lo sucesivo y en la interpretación normativa. Que la propiedad horizontal, el locador puede eximirse de responsabilidad o aplazar una reparación si esta le corresponde al consorcio o si se resolvió retrasarla. No. Justamente, frente al locatario, el locador es responsable. Y entonces, por eso mencioné lo que tenía que ver con el consorcio. Si el locatario tiene una urgencia por gas, por agua y demás, no puede aplazar su responsabilidad el locador sobre pretexto de que le avisé al consorcio y el consorcio no me dio respuesta. Lamentablemente va a ser una responsabilidad del locador. ¿Por qué? Porque el locatario tiene derecho a llamar a algún gasista matriculado, algún plomero o a quien sea, un electricista, en fin, a quien sea para resolverle el conflicto, lo va a facturar. Eso sí es importante, que lo facture. No me diga, me vino mi tío el plomero y me pagó y me cobró tanto. No, va a tener que tener la factura pertinente, más allá de que pueda tocar el importe y ponerle 10 pesos más, 10 pesos menos. Pero digo, va a tener la factura y esa factura la va a detraer naturalmente de lo que va a tener que pagar al momento de solventar los cánones locativos mensuales. O sea, al mes siguiente lo descuenta del canon y listo. O sea que será el propietario el que deba entablar la lucha y compensar frente al consorcio por si esa era una obligación del consorcio. Pero al locatario no le importa si la obligación es del consorcio o es del locador. La relación que él tiene es con el locador, porque no está habilitado el locatario a pelearse con el locador, con el consorcio, ni justamente a compensar las expensas con el consorcio. La responsabilidad en ese caso sigue estando en cabeza del locador. No sé si me expliqué. Primero fue... ¿Qué fue primero? ¿Huevo? No sé, la verdad que me encantaría saberlo. Todavía no lo tengo claro. Los contratos comerciales, el ajuste, ¿también es anual? No, justamente, los contratos comerciales lo que han sacado es la posibilidad... A ver, no tienen Antes nosotros lo que hacíamos cuando redactábamos un contrato de locación era ir estipulando cuánto iba a pagar cada uno de los meses. Es decir, que le hacíamos un importe escalonado. Bueno, ahora ya no, porque justamente lo que establece la normativa en referencia al ajuste es que para estos contratos se va a poder indexar. Ahora,
Eso se va a poder indexar en los contratos de locación, punto. Dicho esto, hace referencia solo a cómo tienen que ser indexados a los contratos de locación habitacional. Por lo tanto, los contratos comerciales pueden hacer el acuerdo que estimen pertinente o continuar como estaban haciendo ahora sin ningún problema. El contrato comercial, el ajuste del canon es anual. No tiene el mismo requerimiento en el canon o en los ajustes, en los contratos comerciales que en los contratos de uso habitacional. Por eso aclaré que sí se elimina la imposibilidad de indexar en todos los contratos. Ahora, ¿cómo se hace el ajuste? Es solo para el habitacional. Por lo tanto, sí queda una autonomía de la voluntad mayor en los contratos comerciales. ¿En los contratos habitacionales se puede indexar una vez al año? Sí, solo se puede indexar una vez al año. ¿Cómo se hace para devolver el depósito actualizado? El depósito actualizado, vos recibiste un depósito en garantía en el mes 1. En el mes 36 o 37 que se está yendo tu inquilino, le tenés que devolver ese depósito. Y, indexado es actualizado al valor del último mes que le cobraste. Es eso la actualización. Bien, espero haber sido más o menos clara y haber consulta, a ver si no sería conveniente dejar estipulado posible el aumento aproximado y dejar una cláusula que se deba de ajuste. Es que el tema es, Flor Fumigali, Flor, te voy a decir Flor. Sí, nosotros podemos dejar estipulado. El problema es que el locador no cuenta con la posibilidad de resolver el contrato porque no me guste el ajuste o el índice que me da el BCRA. Así que ya a partir de ahí lo único que podemos hacer es acotar, resolver en referencia a lo que establece la norma. No tenemos posibilidad de hacer un cálculo, lamentablemente. Bueno, entiendo que por ahí dejé algunas preguntas sin contestar o lo que sea que pudiera responder, pero bueno, no quiero seguir abusando de la buena voluntad de la gente de graduados, así que les vuelvo a dejar mi mail, que es mi nombre, Eleonora, mi apellido, que es Valinotti, con B corta y una sola T, @gmail.com. Nada, ahí prometo que, sí, también les voy a decir que si me van a escribir todos juntos, denme un poquito de tiempo, pero prometo que voy a tratar de responder todas las consultas que tengan. Lamento no contar con más tiempo para poder responderles más cosas, pero bueno, espero haber sido clara y haberles sido de ayuda. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego para todos.